anuncio, creo que no. Eh, pues también recordarles que las exposiciones que faltan ya tienen modificadas el calendario, entonces para que por favor revisen ese cronograma y planeen sus reuniones previas para que no interfiera con la exposición ya asignada. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué no lo vamos publicando y lo dejamos aquí para que todos lo recordemos mientras quedan los otros anuncios? ¿Y se refiere a los documentos, profe, o específicamente aquí? Al calendario. Listo, El calendario de exposiciones que hacen falta. listo, perfecto. Luis, ¿alguna otra cosa más? Creo que Luisa aún no se ha conectado. Ok. Y los chicos de redes sociales Sí, señor. tienen alguna... Démosle un poquito más de zoom, Joan. Según esta programación, ¿cuándo se acaban las exposiciones? El 27 de mayo, profe. El 27 de mayo. O sea que estamos Sí, bastante bien de tiempo. sí, señor. Muy bien. Entonces, escuchamos a los chicos de redes sociales. ¿Se tienen alguna solicitud? Profe, pues buenos días. Nosotros la última clase al final, pues hicimos la cita para hoy a las 6, pues para hacer la segunda revisión de la exposición. No sé si a eso se refiere. Ayer hicimos una reunión y quedamos en que ustedes podían invitarlos a algunas cosas. ¿A eso es que me refiero? Hola, profe, sí, se habló con los coordinadores de los grupos para que, pues, motivaran a sus grupos a utilizar Yammer. Entonces ya hay 6 empresas que crearon cada uno su grupo en Yammer para que, pues, en vez de utilizar WhatsApp, todas las comunicaciones se hagan por medio de Yammer. Entonces ya hay 6 grupos con su propio grupo en Yammer. 6 empresas. Ok. Nos faltan 3. Sí, señor. ¿Y los perfiles cómo van? Es que yo no soy administradora, pero creo que Dylan tiene información acerca de eso. Ya estoy tratando de conectarme desde el compu para explicarles. Bueno, muy bien. Y pues también hacemos la invitación para que descarguen la aplicación al celular para que de esta manera pues les lleguen las notificaciones y sea como haya una respuesta más rápida, de acuerdo a lo que ponen, digamos, los gerentes, con las encuestas de percepción, con los comentarios que se ponen, para que se hagan partícipes de esas actividades. Muy bien, muchas gracias. Ah, profe, otra cosa que se me olvidó anunciar es que ya se encuentra en Moodle la disponibilidad de las sesiones grabadas, como ya habíamos dicho. Falta actualizarla con la sesión del lunes y la sesión de hoy. Entonces, para que por favor ahorita me las comparta y poder subirlas a la plataforma como tal. Ok, ya te comparto la del lunes. Vale, muchas gracias.
De hecho, acá también estaban las fechas que les acabo de anunciar, entonces para que tengan muy en cuenta pues los anuncios de la plataforma y estén al tanto de lo que se está haciendo pues en la asignatura. Muy bien. ¿Y la rúbrica? La rúbrica también está disponible en Drive y también está disponible en Moodle. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir con la exposición. Listo, profe. Creo que los muchachos tienen preparado un Kahoot para empezar, entonces voy a dejar de compartir pantalla para que ellos puedan iniciar la presentación. Muy bien. Profesor, compañeros, buenos días. Buenos En días. esta mañana, tanto mi compañero Jean Paul Aranda como mi persona, estamos encargados del tema número 7, que en realidad son dos temas, que es compensación flexible y desarrollo de personal. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos de compensación flexible, la empresa madre que organiza todo lo que es la compensación flexible, pues algunos antecedentes como normativas, leyes y unos ejemplos para poder desarrollar mejor el tema. En desarrollo del personal, pues tenemos unos videos que nos inducen al tema y el desarrollo en sí. Pero para comenzar, queremos realizar un Kahoot para las personas que se encuentran conectadas para ver sus conocimientos previos sobre compensación flexible y desarrollo de personal y introducir de alguna manera el tema. Este, Quisiera que entren a Kahoot y pongan el pin del juego que se está mostrando en pantalla para poder comenzar. Juan, creo que aún no estás presentando pantalla. Ok, gracias Joan por la acotación. Ahora creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, podemos. Listo, gracias. Por favor, si podrían unirse al Kahoot para contestar estas preguntas. Las preguntas son un poco específicas del tema. La mayoría son un poco complicadas, de repente no logran contestar a una gran cantidad de ellas, pero es importante para el desarrollo del tema. Vamos 17 jugadores, creo que somos 26 personas, 25 sin contar el profesor. Vamos a esperar unos 10 segundos más antes de comenzar, por si acaso, si es que falta una u otra persona que se está conectando.
Bueno, creo que vamos a comenzar. Las personas que aún faltan conectarse, pues lo harán en el transcurso de las preguntas. ¿Quién va ganando Jude Delgado? Y el artículo 129, efectivamente. Salud, pensión, fondo de solidaridad y retención a la fuente. Esta pregunta estuvo difícil. Juan, tu micrófono está peor. Sí, disculpa. Ya vamos llegando a las últimas preguntas.
La última pregunta, chicos. Sí, equidad de género en un grupo de procuradores. Pues tenemos como primer lugar Medrano, tercer lugar, segundo lugar Ulloa y primer lugar, y unas felicitaciones a J. Pero como si se dan cuenta, el primer lugar tiene 5 preguntas contestadas, solo la mitad. Pues vamos a... ¿Quiénes son? Vamos, claro. Vale la pena saber quiénes son. Ah, bueno, voy a volver a presentar la pantalla. ¿Pero quiénes son los ganadores? Sí, de este Kahoot, pues, ha ganado estos seudónimos. No podría descifrar quiénes son. Espejo, Ulloa, Medrano. Para que se presenten. El tercer puesto soy yo, Alice Medrano. El segundo puesto soy yo, Santiago Ulloa. Y el primer puesto soy yo, Jessica Espejo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si Joan nos ayuda con la presentación de la exposición, ya que como contiene algunos videos, nuestros datos, tanto de Jean Paul como las guías, no logran reproducir el audio. Difíciles, algunas fáciles que se podían inferir, por eso el puntaje pues no fue tan alto. Las preguntas correctas del primer lugar llegaron a 5, pero conforme vayamos desarrollando la exposición, pues estas preguntas podrán ser resueltas cabalmente. Ya vieron las respuestas del Kahoot. Y al final desarrollaremos nuevamente el mismo Kahoot para ver cuánta información recepcionado o podido entender, y de esta manera esperemos que la mayoría pueda resolver cabalmente todas las preguntas al final de la exposición. Joan. Al comienzo, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la compensación flexible. Pues, compensación, sus sinónimos son salario y sueldo. Podríamos entenderlo mejor de esa manera. ¿Qué es un salario o qué es un sueldo? ¿Qué es una compensación? Pues es un pago, puede ser monetario, puede ser un producto, un pago que se realiza por las actividades que tú desempeñes dentro de una organización o empresa, y el empleador pues te da esa remuneración debido a tu esfuerzo o trabajo. Para poder introducirnos un poco más en lo que es la compensación flexible en sí, vamos a ver este video. Joan. La segunda diapositiva, por favor. ¿Piensas que mejorar el salario a tus empleados aumenta? ¿Piensas que mejorar el salario a tus empleados aumenta proporcionalmente tus costes salariales? No siempre.
Con la retribución flexible de Sodexo, aumentarás hasta un 10% el salario neto de tus empleados, sin que tu empresa incremente su masa salarial. Con un plan de retribución flexible, tus empleados podrán destinar hasta el 30% de su salario bruto en servicios exentos de IRPF como Restaurante Paz, para el pago del menú diario hasta 11 euros por día. Guardería Paz, para el pago de la escuela infantil de sus hijos menores de 3 años íntegramente exento. Transporte Paz, para facilitar el transporte diario al trabajo hasta 1.500 euros por año. O seguro de salud, hasta 500 euros por año. Además es voluntario, personalizable y se adapta a las necesidades del empleado y de la empresa. Configura tu plan de retribución flexible a través de nuestra plataforma online y deja que sean tus empleados los que decidan. Retribución flexible de Sodexo. Mejora el paquete salarial de tus empleados sin aumentar los costes salariales. Sodexo es una empresa, es una de las empresas madre de lo que es la compensación flexible. Es una organización que aplica esta forma de pago para los trabajadores en distintas empresas que lo requieren o lo solicitan. Sodexo tiene su fuerza mayoritaria en España, pero también se aplica en varios países de Latinoamérica. Como hemos visto en ese spot publicitario que es claramente para Sodexo, pues se amplía un poco el horizonte de lo que es la compensación flexible. Ahora sí vamos a ver el concepto de compensación flexible. Compensación flexible es la retribución flexible, se conoce así también, o el salario en especie. Es un sistema retributivo que permite que el empleado distribuya el cobro de su retribución entre una parte en efectivo y otra a través de productos o servicios que ofrece la empresa. Si nos observamos la imagen, pues vemos claramente la definición expresada allí. Una parte, lo que es el dinero en efectivo, el dinero sólido en este caso, en el caso de Colombia sería en pesos, y otra parte, lo que son productos o servicios que se ofrecen al trabajador. Pero los productos o servicios y el dinero en efectivo, pues deben realizarse en un acuerdo tanto el empleador como el empleado mediante un contrato. En los principales productos o servicios que el empleador puede ofrecer, y los más comunes, son lo que es la comida, la vestimenta. En Europa es muy común lo que es la tarjeta de transporte. También hay vivienda, educación, en algunas empresas acciones, o otros productos o servicios que pueden llegar a acordar tanto la empresa como el empleador, como el empleado. Siguiente, por favor, Joan. Pues vayamos un poco viendo lo que son los antecedentes en la normativa que regula de alguna manera la compensación flexible. Antes de 1990, en Colombia no había una ley, o no había una forma de pago como la compensación flexible. Meramente los pagos se daban en dinero físico, en dinero real, y pues no había lo que es la flexibilización ni la oferta de productos o servicios para los trabajadores. A partir de la ley número 50, específicamente en los artículos 15 y 16 de esta ley, pues nos da una manera introductoria a lo que es la compensación flexible. Ese término en esta ley número 50 no aparece, pero sí da indicios de ella. En el artículo número 15 se crea lo que es el salario integral, que era como un gancho para el trabajador. ¿Por qué? Porque sentía que el dinero que estaba recibiendo, en este caso en forma de productos o servicios, pues como lo recibía de manera anticipada, pensaba que estaba recibiendo más de un salario normal, por lo cual sentía que estaba ganando más. Cuando apareció la ley y se promulgó, pues muchos trabajadores creían, incluso abogados, pues pensaban que esta forma de pago iba a ser como una desalarización, porque pensaban que el dinero bruto que supuestamente le ofrecían al trabajador, pues iba a ser disminuido. No entendía muy bien la ley, pero conforme pasaron los meses y los años, pues la mayoría de gente se dio cuenta que la compensación flexible era una forma de ganar mucho más dinero, tanto como al trabajador como al empleador. En el artículo 16 vemos que abre la posibilidad para que el empleador y trabajador pudieran acordar expresamente qué pagos no serían constitutivos salario.
pues en este caso no había específicamente normas o no había una normativa en sí que pudiera especificar cuál iba a ser los productos o servicios que debían de darse al trabajador en la forma de pago de compensación flexible. Pero sí podía el empleador con el empleado pues acordar qué productos o servicios iba a recibir. Pero para ello también tenemos una normativa. Siguiente, Joan, por favor. Que está en el Código Sustantivo del Trabajo. Específicamente en los artículos 127, el artículo 128 y el artículo 129. En el artículo 127 se habla sobre los elementos que constituyen el salario, los cuales mencionan lo que es el dinero en efectivo y también algunos pagos como vestimenta, educación y otros más que ya he mencionado anteriormente. En el artículo 128 se habla sobre los elementos que no constituyen salario y esto es muy importante. Por ejemplo, actualmente sabemos que los viáticos son pagados por parte del empleador o de la empresa o organización. Pero antiguamente, como no había una normativa que regule eso, pues algunos empleadores obviaban esa parte y esos gastos pues recaían sobre el trabajador en sí. El artículo 128 nos menciona exactamente que los elementos que no constituyen salario son todos los que no aumentan el patrimonio del trabajador o no llegan a ser con un beneficio total para ellos. Finalmente, en el artículo 129 hablamos del salario en especie y específicamente la compensación flexible, todo el concepto que hemos hablado y los productos y servicios que se pueden ofrecer. Siguiente, por favor, Joan. Finalmente, tenemos una ley, exactamente un artículo de la ley 1393, que regula lo que es la compensación flexible, ya que si una normativa que regule esta compensación flexible se puede dar cualquier cosa. ¿Qué nos dice este artículo? La división del salario actual que devenga el trabajador entre el 60% como salario pagado en dinero y sobre el cual serán los respectivos aportes, y el 40% restante que será entregado al trabajador a través de bonos o beneficios previamente establecidos. ¿Qué nos quiere decir este artículo 30 y cómo regula la compensación flexible? Pues, como mínimo, si el trabajador entra a una organización que la forma de pago es compensación flexible, pues como mínimo va a recibir de dinero el 60% del sueldo bruto que hayan quedado con el empleador o que se haya estipulado en el contrato. Puede ser, claro, mucho más del 60%, 61, 62, 70, 80. Y los productos o servicios, pues serán el porcentaje restante del total. Otra cosa muy importante en el artículo es los aportes parafiscales que se van a realizar, ya que si estamos en un método de compensación flexible, pues los aportes parafiscales, tanto para el empleador como el empleado, la organización o el trabajador, pues se realizarán estos aportes solamente del dinero en efectivo que tengamos. Los aportes parafiscales no aplican sobre los productos o servicios que nos ofrece el empleador. Para ello, para poder ver un poco más estos porcentajes, explicar un poco más lo que es la compensación flexible, pues tenemos un ejemplo en Excel que voy a compartir a través de mi pantalla para poder hacerlo un poco más fácil el recorrido. Mientras que voy compartiendo la pantalla, quisiera preguntarles qué método o qué forma de pago ustedes preferirían más. Si una remuneración normal, o sea, todo el dinero que recibas, sea en efectivo o una compensación flexible. Pueden incluso responder esta pregunta en los comentarios, no necesariamente tienen que decirlo por audio. ¿Qué prefieren ustedes, compensación flexible o compensación normal? ¿Con los conocimientos previos que tengan o con lo que ya hemos explicado hasta ahora en clase?
En mi caso preferiría la compensación normal porque después de recibir el dinero podría yo mismo decidir en qué lo voy a gastar. Ya, gracias por responder la pregunta. ¿Otra persona que quisiera dar su opinión? ¿O porque dice, hay varios, bueno, la mayoría hasta ahora, pues, prefiere una compensación normal. Diego Raúl nos dice, creo que sería una compensación, nos menciona, creo que sería mejor una compensación flexible, así que así se percibe mayor beneficio de la organización y motiva a seguir en ella. Pues sí. ¿Alguna otra persona que quiera comentar? Hagamos un conteo, Juan Manuel, ¿cuántos participaron y cuántos dijeron, cuántos se inclinaron por cada cual, por favor? Me parece bien. Bueno, en el chat tenemos Pueden 3, seguir votando 6, incluso. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas que se inclinan por la compensación normal, por la remuneración normal, y 2 personas que hasta el momento se inclinan por la compensación flexible, claro, sin ningún parámetro que hayamos puesto hasta ahora. Hay 36 personas en la clase. Sería bueno 35. que votaran más. Claro. Mientras voy explicando el ejemplo, pues pueden ir poniendo su punto de vista e incluso su respuesta en los comentarios para poder agilizar un poco la exposición. Ahora sí vamos a ver lo que es la compensación flexible, pero cuando ya estamos hablando de una planilla o una retribución al trabajador, pues tenemos que ver los descuentos que se hacen por ley. Los aportes para fiscales que el gobierno ha estipulado tanto para el empleado como para la empresa u organización. Pues aquí en Colombia tenemos varios aportes para fiscales, varias tributaciones que se realizan. Las principales son la salud y pensión, que la mayoría conoce. Así no hayan investigado mucho, pues sabemos que siempre se hace una retribución por salud y pensión. La mayor carga de porcentaje en aportes para fiscales en el caso de salud, pues lo recibe la empresa, con un 8.5% del salario bruto. El empleado paga solamente el 4%. Si hablamos de pensiones, pues el empleado paga un 4% y nuevamente la empresa tiene el cargo mayor de descuento con un 12%. Tenemos también lo que es los fondos de solidaridad, que es un descuento que netamente se hace del empleado, pero solamente se realiza si es que este empleado gana mucho más de 4 salarios mínimos. Si gana menos de 4 salarios mínimos, pues este descuento no se realiza. El descuento equivale a 1% del sueldo bruto. Tenemos el descuento ARP, que es ARP. Son las aseguradoras de riesgos profesionales, las cuales se realiza el descuento netamente de la empresa y cubre cualquier accidente laboral y también si es que este trabajador necesita un descanso por ese accidente, pues de esta aseguradora se le paga el sueldo por esos días, semanas, incluso meses que se encuentra en reposo. Tenemos el descuento por ICBF. ¿Qué es ICBF? Pues es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El descuento se hace netamente a la empresa, es un 3%, y pues se apoya a lo que son las personas de la tercera edad y a la niñez. Tenemos también el descuento por el SENA, que es el Sistema Nacional de Aprendizaje, el cual el Instituto Tecnológico, en que las personas cuando terminan el colegio, creo que casi el bachillerato me parece, pues pueden estudiar una carrera técnica dentro de él, que va alrededor de entre 6 meses a un año. Las empresas que aportan, claro, todas las empresas que aportan al SENA, que es un 2% del descuento para fiscal, pues están obligados a contratar personas de ese instituto. Finalmente, si hablamos en descuentos para la empresa, pues tenemos la caja de compensación familiar, con un descuento del 4%.
El último descuento y uno de los más fuertes para el empleado, dependiendo, claro, de la cantidad de sueldo bruto que hayan acordado con la empresa, pues es la retención a la fuente. Esta retención a la fuente depende de la UVT. La UVT es la unidad de valor tributario, la cual actualmente en Colombia está en 35.607 pesos. Pues veamos cómo es la composición de la retención a la fuente. Pues si el trabajador gana entre 0 VT y 95 VT, pues no se realiza ningún aporte para fiscal en retención a la fuente. En pesos, más o menos, sería 3.400.000 pesos, esta cantidad que vemos acá. Si el trabajador gana igual o menor a esa cantidad, pues no tendría que pagar por retención a la fuente. Si gana mucho más, pues los valores se van determinando de acuerdo a las VT. Entre 95 y 150 VT, pues se paga el 19% de retención a la fuente. Solo en ese rango. Entre 50 y 360, 28%. Y pues así va aumentando la retención a la fuente conforme más VT estamos ganando mensualmente. Nos ponemos en un ejemplo. Ya hemos egresado, una empresa colombiana X nos va a contratar y nos ofrece un sueldo de 7 millones de pesos. Y nos ofrece darnos el sueldo directamente, o sea, por una remuneración normal, o nos ofrece recibirlo por una compensación flexible. En este caso estamos egresados recientemente y pues se nos ofrece el empleo. Nosotros tenemos la posibilidad de decidir si vamos a recibir una remuneración normal o una remuneración de compensación flexible. Pues como somos ingenieros y nosotros evaluamos todo ello, tenemos que ver cuál es más beneficioso para nosotros. Para ello hacemos una evaluación. Hipotéticamente, entonces, la evaluación es este ejemplo. Comenzamos primero evaluando una remuneración sin compensación flexible, o sea, una remuneración normal. El sueldo que nos han ofrecido son 7 millones de pesos. En salud, pues, como ya hemos visto, a nosotros nos tocaría aportar el 4% de nuestro sueldo, es lo que se nos descontaría a nosotros. El 4% de 7 millones, que sería 280.000 pesos. A la empresa, a diferencia de nosotros, pues tiene que pagar mucho más, que es el 8.5%. En pensión es lo mismo. Se hace un descuento, tanto al empleado como a la empresa. Como nosotros ganamos más de 4 salarios mínimos, pues tendríamos que dar la aportación de 1% en lo que es el Fondo de Solidaridad. Ya lo que es el ARP, el ICBF, el SENA y la Caja de Compensación Familiar, todos estos aportes para fiscales, pues recaerían sobre la empresa. Y estos son los montos que saldrían. Finalmente nos vamos a lo que es la retención a la fuente, que es lo que nosotros pagaríamos. Y como vemos, casi es un sexto de nuestro sueldo bruto. ¿Cómo hallaríamos este valor? Pues de esta manera. Dividimos nuestro sueldo de 7 millones entre la UVT, que nos daría 196.59 UVTs. Como sabemos, de 0 a 95 UVTs, no pagamos ninguna retención a la fuente. Por lo cual nos quedarían 101.59 VTs, las cuales deberíamos pagar. Pero como hemos visto en el cuadro anterior, de 95 VTs a 150 VTs, pagamos el 19%. Entonces, realizamos el cálculo. 55 VTs por el valor del VT por el 19%, más las VT restantes. ¿Cuáles son las VT restantes? Pues este valor, 46.59. Que resultaría de la resta de 101.59 VT menos las 55 VT, que valen 19%. Pues las 46 VT punto y tantos, pues tiene un descuento del 28%. Por lo cual, el resultado final sería 836.599 pesos. Pues haciendo todos los descuentos de ley, a nosotros nos quedaría un valor neto y el dinero que recibiríamos sería 5.603.401 pesos. Ese es el dinero que recibiríamos nosotros si es que tomamos
la forma de pago como compensación normal. La empresa, claro, tendría que aportar 2.135.000 pesos más, aparte de nuestro sueldo que es 7 millones, o sea, nosotros tendríamos un valor de 9.135.000 pesos para la empresa. Ahora veamos con compensación. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendríamos mayor ganancia con compensación o sin compensación? Recordemos el valor, tengamos en mente el valor, 5.600.000 pesos, lo que recibiríamos de una forma de pago normal. Veamos ahora con compensación. Con compensación sería prácticamente todos los descuentos de ley de la misma manera, pero variaríamos en el sueldo. Como ya habíamos visto en el artículo 13 de la ley 1393, pues nos decía que como mínimo se puede el empleador o la empresa nos puede dar el 60% de nuestro sueldo. Vamos a ir a los extremos y vamos a poner que nos dan el 60% en sueldo en dinero real y pues el otro 40% nos dan en productos y servicios. Si ponemos estos términos, estos parámetros, pues de 7 millones, el 60% es 4.200.000 pesos. Para no atarearlos mucho con lo que es salud, pensión, fondos de solidaridad y el resto de aportes para fiscales, pues se hace realmente lo mismo, pero esta vez ya no sobre los 7 millones, sino sobre el sueldo bruto que nos están ofreciendo en dinero físico, que es los 4.200.000 pesos. Hacemos todos los descuentos, la retención a la fuente, como ven, es mucho menor, y pues el neto final sería 3.708.706. Prácticamente en dinero físico nos darían 2 millones menos, pero sabemos que tenemos aún lo que es el sueldo en especie, que son los productos y servicios, que sería el restante de los 4.200.000, que sería 2.800.000 pesos en productos o servicios. Recuerden esto, la compensación flexible es un acuerdo que se da entre el trabajador y la empresa. Entonces, nosotros decidiríamos qué productos o servicios queremos. Por lo cual, prácticamente, nosotros decidimos sobre ese dinero. Es como que si nosotros recibiéramos ese dinero y pues nosotros mismos compráramos esos servicios o productos que necesitamos. Con la diferencia que esta vez la empresa nos da ya en sí estos productos y servicios. Si sumamos lo que es el producto en especie más el sueldo neto que nos están dando en dinero, pues nos daría 6.500.000, un poco más, 6.500.000 pesos, un poco más de ello. Y si recordamos el número anterior, que fue 5.600.000, pues vemos que la diferencia es bastante grande. Exactamente en un mes, pues con compensación flexible, en este caso, recibiríamos 905.306 pesos más que en una compensación normal. Si esto lo llevamos al año, pues al año recibiríamos 10.863.666 pesos más, por lo cual sería prácticamente un sueldo y medio, 155% más de un sueldo. Pero no solamente eso, o sea, no solamente el empleado es el que va a ganar, sino también la empresa, ya que la empresa, como va a aportar solamente de los 4.200.000 pesos y no de los 7 millones, pues la empresa también se ahorraría al año un poco más de 10 millones. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Decidirían cambiarse los que han dicho que quieren una compensación normal a una compensación flexible o se mantendrían en compensación normal? Quisiera ver sus comentarios en el Meet, por favor. Claro, pero varios dicen que depende, sí. Sí se cambiarían. Sí se cambiarían. Depende. Bueno, de los que han dicho que depende, quisiera saber su opinión, ¿por qué creen que depende?
Alguien que quiera, Mira, digamos, si yo quiero comprar un apartamento y yo trato de ahorrar todo lo que tengo, pues no valdría la pena que yo recibiera un bono porque eso hace que yo consuma más. La idea sería ahorrar pues prácticamente el 70% de mi sueldo. Además, tú no sé si estás considerando que la pensión también disminuiría, porque la pensión es como un promedio de tus aportes a futuro. claro, Entonces, si es menos pensión, pues también cuando me pensione me van a dar menos dinero. claro. Ese punto, todavía, no hemos llegado. Incluso cuando tuvimos la revisión con el profesor, pues nos planteó la pregunta, ¿no? La misma pregunta que yo estoy diciendo, que yo le estoy haciendo ahora. Pues, si vemos en un momento, yo les he puesto la pregunta si ustedes recién han ingresado y pues tienen la opción de este trabajo. Como sabemos, es obvio que los soportes para tanto la pensión como salud van a bajar, ya que los soportes solamente se hacen en este caso del ejemplo, el 60% del, del sueldo que tenemos, o sea, de los 4.2 millones y ya no de los 7 millones. Pero si somos jóvenes, en este momento, somos recién egresados, personas que tenemos aún un futuro por delante, pues muchas de ellas preferirían el sueldo ahora, ganarse prácticamente 1 millón más por mes actualmente, que esperar lo de la pensión. Pues el plan podría ser trabajar los primeros 5 años en la empresa a un tiempo determinado y pues cambiarse de plan, ¿no? Para futuro, al momento de las pensiones. O incluso, pues los 2.800.000 pesos, pues se podrían poner en un fondo, lo cual también nos explicó el profesor en las revisiones. En este fondo, claro está, no podemos sacar los 2.800.000 de golpe en los primeros años, porque se nos harían los descuentos de retención a la fuente y prácticamente nos quedarían 800.000 pesos. Pero, pasados 5 años, pues podemos retirar estos 2.800.000 pesos neto, todo el dinero. También de estos aportes que podemos hacer con los 2.800.000 pesos, pues podemos guardarlo en el fondo y si es que tenemos un préstamo para una casa, pues se podrían pagar de esos fondos totalmente y no se hace ningún descuento de ley para esos 2.8 millones de pesos. Esa es la ventaja que tendríamos en lo que es la compensación flexible. No solamente estos 2.8 millones se podría recibir en productos o especies, sino ese dinero se podría guardar en una cuenta. Ahora sí. Ya vamos a explicar un poquito más adelante, si no quedó claro lo que estás comentando, pero digamos, quisiera volver a las respuestas, la mayoría se han cambiado, pero hubo una persona que dijo que no. ¿Quién dijo que no? Una chica dijo que no, para que por favor nos diga por qué no. Profe, le acabé de plantear el por qué no. Ah, ok. ¿Y los que decían depende? Depende de, que nos cuenten, depende de qué. Profe, en mi caso sería parecido a lo que dice Iván, va a depender mucho de mis necesidades. Si yo necesito más dinero para comprar algunas cosas específicas, de pronto no me convendría. Y también al mirar la calidad de los productos y servicios que me pueden ofrecer. Ok, es buena tu anotación. Entonces, lo que pasa, Juan Manuel, es que tocaría hablar ese 40 en qué se invierte, en qué se da, o sea, en qué se paga esa especie, para ver si ella se anima a cambiarse. ¿Qué otro depende ahí para que nos cuente? Bueno, pues digamos, además de lo que decían Ivonne y Luisa, pues yo también veo que este tipo de, digamos, de compensación también podría ser una forma de solidarizarse, digamos, entre comillas, con la empresa. Entonces, pues dependiendo si es una empresa pequeña y si uno siente que así puede como aportar de alguna manera a que pues, no tenga esa carga de pagarle a uno el salario completo, si uno estaría como en esa voluntad, también sería una opción. Mm,
¿Qué dices, Juan Manuel, de eso? Pues, como la empresa, los soportes para fiscales que ellos tendrían, pues prácticamente en el ejemplo sería 1 millón menos, ¿verdad? Bueno, exactamente 854.000 pesos. Pues de estos soportes podríamos incluso negociar con la empresa para que, como ellos saben que los aportes van a ser mucho menos, los aportes para fiscales van a ser mucho menos para ellos, pues nosotros podríamos negociar con la empresa que esos aportes, esa diferencia de aportes, o al menos una parte de ellos, pues podrían cubrirnos en un seguro médico o en una pensión más, lo cual nos beneficiaría a nosotros. Claro está, llegando a un acuerdo con la empresa porque ellos mismos saben que los aportes para fiscales serían mucho menos para ellos en este método de compensación flexible. Bueno, digamos que quiero contribuir un poco. Está muy bien tu exposición, hasta el momento ha sido muy claro. Máxime que nos está hablando es una persona que no es de Colombia, que es peruano y logró entender muy bien lo que está sucediendo acá. Pero digamos que aquí en concreto, en términos de cash, la diferencia para la persona son 10.863.000 pesos al año. ¿De acuerdo? Y la empresa tiene un ahorro muy parecido, ¿sí? De 10 millones. ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre y lo que tenemos que pensar es qué pasa si la persona muere, el trabajador. Si el trabajador muere, la pensión le va a quedar a sus padres, si es soltero, o si es casado, le va a quedar a su esposa, o si es viudo, pues le va a quedar a sus hijos o a su hijo, en fin. Lo que determina la ley, si la pensión le queda a alguien. Pero si no compensara, la pensión es sobre 7 millones. Si compensa, la pensión se la calculan sobre 4.200.000. ¿Sí? Si es por muerte, si es por invalidez, ocurre lo mismo. Porque no estamos exentos de que pase algo. Si es un accidente de trabajo, la ARL, se me va la palabra, le paga, sí, pero eso tiene un nombre, ¿cómo es? Le va a pagar a la persona, la indemnización indemniza es sobre los 4.200.000 en este caso y no sobre los 7 millones. ¿Sí? Igual si hay una pensión por incapacidad, ¿no? Una persona se puede incapacitar por una enfermedad, si está compensando será sobre 4.200.000 y no sobre 7. Esa es una desventaja. Claro, digamos los jóvenes, pues los jóvenes piensan que la muerte está lejos, que no les va a pasar nada, ¿cierto? Y pueden decidir por compensar. Pero lo mejor es compensar, indudablemente, ¿sí? Entonces yo les contaba al grupo expositor en la preparación que cuando yo trabajaba tenía estos sistemas a mi cargo y los promovía mucho. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace un estudio actuarial, ¿sí? La empresa tiene que hacer un estudio actuarial de las personas, digamos, en este caso, estos 7 millones se los está ganando una persona que tiene, qué sé yo, 20 años, que tiene su núcleo familiar así, que no tiene enfermedades o que sí tiene, bueno, hay que hacerle un estudio actuarial, ¿cierto? Que eso lo hacen los estadísticos, en eso lo apoyan a uno las aseguradoras y uno les pregunta, según el estudio actuarial, esta persona, ¿por cuánto le pago yo un seguro para cubrirme de riesgos de muerte o de incapacidad laboral? Entonces ellos le dicen, no, sáquele un seguro por 500 millones o por 1.000 millones o por 700 millones, o, bueno, por la plata que sea. Ellos sugieren el monto para compensar, ¿sí? Para ese riesgo. Y le dicen, el valor de la prima es tanta plata. Total, que si la persona, por ejemplo en este caso,
10 millones de pesos, un seguro no le cuesta a la empresa, no le cuesta más de 1 millón de pesos. ¿Sí? No, no le cuesta, eso es muy exagerado, 1 millón de pesos. ¿Sí? No le cuesta ni siquiera 500.000 pesos. Entonces la empresa le paga ese seguro de ese millón, ¿sí? Paga ese seguro para poder suplir ese riesgo. Es decir, si la persona fallece, el empleado fallece, por ejemplo, o tiene una incapacidad y hay que pensionarlo por alguna situación, pues le dan el seguro, ¿sí? Y ese seguro le va a compensar, además le dan ese el cash de una, que lo puede disfrutar mejor. Entonces le darán la pensión, sí, sobre los 4.200.000 más el seguro. Entonces es cuestión, pues, de aprovechar todos los instrumentos que existen y ofrecerle a las personas cubrir esos riesgos y que se gane, para este caso, 10 millones de pesos, ¿sí? Fíjense que, y aquí pasa un poco lo que pasa en la realidad también. En el caso, en mi experiencia, la gente no le jala y la gente dice cosas como esas que a ustedes acaban de decir, ¿no? Yo prefiero el dinero. Al comienzo dijeron, no, yo no compenso. Sí, la gran mayoría dice, yo no le jalo a esa vaina. Pero ya con el conocimiento, entonces la mayoría dicen que sí y otros tienen dudas, pero las dudas se pueden subsanar. Digamos, con esta aclaración, volvamos a preguntar. Los que tenían dudas, ¿se cambian? ¿La persona que ha dicho que no, se cambia? ¿Qué dicen? ¿Qué nos han dicho? ¿Sí se Sí, se cambian? cambiaría. ¿Ivonne? Julián David. Yo creo que de pronto Ivonne no. La verdad, no sé, que todavía no, Ok, no del ¿por todo. qué no, Ivonne? No, yo soy una persona también como de paradigmas, o sea, de pronto hasta probar no podría verlo como una opción por lo que les decía antes, digamos, las necesidades pueden depender mucho de eso. Es, o sea, sigo pensando que quizás depende. Y tampoco me gusta que me manejen el dinero, o sea, también tengo como un contra que igual todos los meses tengo que gastar lo mismo, que tal que, no sé, que me dé por irme de viaje y me quiera llevar el dinero para eso, y el otro mes no quiera y después, o sea, que tal cambie de opinión muy seguido. Muy bien. Eso que está diciendo Ivonne representa un porcentaje de los empleados. Eso pasa, así pasa, ¿sí? Y te agradezco que seas sincera y lo menciones. A ver, tú dices, y es esa frase que acabas de decir, no me gusta que me manejen el dinero. Las personas perciben que otro les está manejando el dinero. Yo quisiera que Juan Manuel nos contara, o el grupo expositor nos contara, ese 40% en qué se puede retribuir. Pues el 40%, como ya hemos visto, son productos o servicios. En este caso depende del trato que tenga el empleador como el empleado. Como ya lo había mencionado, puede ser con bonos de alimentación, canastas de alimentación, dependiendo, claro está, el trabajador acuerda qué productos necesita, si es en el caso de alimentación, qué productos básicos necesita, y puede hablar con la empresa. También, y muchos trabajadores piden esto, lo que es la educación para los hijos, ya que la mayoría de ellos tienen hijos, pues se realiza el trato con la empresa y pues lo que es la compensación flexible, los productos o servicios, este porcentaje pues va a la educación de los hijos, lo cual podría ser en varios casos lo que es la educación privada o fondo de pensión para su educación a futuro.
También hay algunas empresas, mayormente esto se da en Europa, que ofrecen acciones que compensan lo que es la parte de productos o servicios. Este productos o servicios también puede ser como un seguro adicional de salud, un seguro privado. También lo que mencionaba anteriormente, que todo el dinero puede ir a un fondo a un fondo a largo plazo, como ya les mencionaba, todo el dinero de productos o servicios puede ir a un fondo. Como sabemos, De este pensiones. fondo, ¿sí? Fondo de pensiones. Fondo de pensiones, exacto. Y este dinero no se puede sacar hasta 5 años, y si se saca, pues se cobra un tributo que prácticamente desaparece el mayor porcentaje de esa compensación flexible, pero si es que se saca cada 5 años, pues este dinero se saca netamente y total. También ese dinero, si es que no lo queremos sacar a 5 años y queremos invertir en una vivienda, pues se puede realizar pagos con ese dinero sin descuentos de ley. Entonces, digamos, hay unos rubros, ¿sí? Que son salud. Usted puede pagar, por ejemplo, la medicina prepagada o otros tipos de medicinas que tenga. Usted puede pagar estudios. Usted puede sacar bonos, por ejemplo, para su carro, para mantenimiento o para gasolina o para mercado, ¿sí? O restaurante. O si usted es una persona que programa los regalos, hay gente que es muy planeadora y programa. Entonces dice, este mes cumple años tales amigos o tales familiares y entonces pide bonos regalo. ¿Sí? Bonos regalo. Esto usted lo puede cambiar cada mes. Cada mes puede cambiar esa configuración de ese 40%. Por ejemplo, usted puede decir, no, este mes no quiero regalo. Lo de regalo, dénmelo pásenlo al ahorro de pensiones o, bueno, no sé, lo distribuye como quiera, ¿sí? Entonces, tú, Ivonne, manejarías tu dinero. ¿Ahora qué piensas? No, profe, ahora siento que está más limitado. Primero, no quiero tener hijos, entonces, pues, o sea, ahí ya no habría por qué razón. Segundo, si yo este mes quiero comer todo el mes por fuera, es que yo soy una persona que en un momento decide y ya quiere eso y después tal vez ya no. Entonces, igual siento que frenaría tal vez mis gustos. Frenaría tus gustos. Ok, ¿prefieres eh, satisfacer tus gustos a cambio de tener 10 millones de pesos más? Sí, claro. Pues es que para eso trabaja uno, para satisfacer los gustos, o si no, no dedicaría toda la vida esforzándose a algo, ¿no? Y para eso también uno invierte en una carrera, para satisfacer sus gustos. Ok, es muy respetable lo que tú dices, desde luego, y en temas de salario, pues a las personas no se pueden obligar, ¿de acuerdo? Y las personas son las que toman decisiones. Esto en las empresas es absolutamente voluntario, ¿sí? Si la persona lo quiere hacer, lo hace. Si la persona escoge el 40 o el 30 o el 20, lo hace. Si la persona escoge ese valor, lo puede distribuir mensualmente en lo que quiera, es libre de hacerlo. Yo quisiera que explicáramos un poquito el tema de la retención contingente. No sé si se sienten bien o prefieren que yo lo haga. La retención a la fuente. La retención contingente, la que se produce por los ahorros en los fondos de pensiones. Lo que yo había explicado ligeramente, lo que es, Sí. no preferí, si es que tiene lo que es los porcentajes y la tributación, pues nos sentiríamos un poco mejor si usted lo explicara. Bueno, coloquemos el cuadrito, el Excel. A ver, aquí arriba, miremos arriba, la parte de retención. En la primera hay una retención de 836.000 pesos. A ver, vamos a suponer que la persona hace lo siguiente.
De los 7 millones va a compensar el 40%, igual, que serían 7 por 4, 28, 2.800.000. Pero yo voy a coger esa plata y digo, bueno, 800.000 pesos, bueno, voy a coger toda la plata y la voy a pasar a un fondo de pensión. Yo no quiero nada de bonos, nada de esas cosas, no tengo hijos, bueno, en fin, quiero pasar eso a un fondo de pensión. Entonces la voy a pasar a Porvenir, digamos. Entonces voy y abro una cuenta en Porvenir, ¿sí? Y le mando una carta a recursos humanos de mi empresa y le digo, mensualmente el valor que me van a compensar, el que me van a dar en especie, por favor, consígnenlo en la cuenta número tal de Porvenir. Entonces ellos me van a consignar 2.800.000. Entonces en Porvenir me va a aparecer, pongamos ahí a la derecha, de donde dice Porvenir, por favor, coloquemos contingente. Y debajo escribamos la retención, que son 800 y pico. Démosle más y copiemos la fórmula, lo que está allá. ¿Cuál? ¿La retención a la fuente? Sí, los 800 y pico. Bueno, si es retención a la fuente solo de 2.800.000, pues no habría retención a la fuente de 2.800.000. No, 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 no. No, 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 no. Estoy diciendo que me ahorro los 2.800.000. Claro. ¿Sí? Entonces, la retención que yo me estoy librando son los 800 y pico mil de pesos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, escribamos a la derecha del contingente, me aparece disponible. Y disponible es la resta de esos dos. Ok. A ver, vuelvo y repito el tema. Si yo me gano 7 millones, entonces digo, mire, yo voy a compensar, y voy a compensar el 40%. El 40% son 2.800.000. Esos 2.800.000 me los mandan, señores empleadores, me los mandan a Porvenir. Y allá abro y me va a aparecer, cuando yo vaya a Porvenir o yo entre allá, porque uno lo que hace es entrar a la página a consultar su cuenta, me va a aparecer algo así como esto. Me va a aparecer ahorro, donde dice Porvenir, escribamos ahorro, por favor. Ahorro 2.800.000, claro, fue lo que yo dije que me ahorraran, ¿cierto? Pero si yo voy a sacar la plata, no puedo sacar los 2.800.000, no puedo disponer de eso. Solamente puedo disponer de 1.900.000, claro. Porque, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado no es tonto. El Estado dice, a ver, si usted me va a hacer ese truco para meter la plata allá y después sacarla toda, no se lo permito. Solamente puede disponer, si usted va a sacar todo, pues yo le cobro la retención que se había ahorrado. Usted se había ahorrado 816 días de retención, pues se los descuento, pues, ¿sí? Eh, y pues es lógico, porque yo tengo que pagar esos impuestos. La única manera de sacar toda la plata, es si usted eso lo utiliza para pago de vivienda, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de mi planeación financiera, si yo no compensara, ¿sí? Si yo no compensara y pagara una cuota de 2.800.000, vamos a suponer una cuota de 2.800.000, ¿cierto? Pues recibiría la plata que yo recibo, que son los 5 y pico allá. Los 5 y pico menos los 2.800, sería el cash que me queda, ¿cierto? Estos 5 menos los 2.800, eso sería la plata que me queda, ¿cierto? Pero si yo compensara, puedo coger todos ese valor de los 2.800, ¿sí? O sea, voy a recibir los 5 y pico
y puedo pagar todos los 2.800 y aprovecho esa retención contingente, ¿sí? Entonces, eso es un truco para uno ganarse mensualmente 800.000 pesos que van directamente al pago de mi Vivienda. vivienda, ¿sí? Eso es una forma. Otra, dale un poquito a la derecha, digamos, eso sería en el mes 1. Si le coges ahí, mes, es arriba, mes, no, arriba, bueno, mes 1, abajo el mes 2. En el siguiente mes, no, ahí donde estaba está bien. Mes 1 ahí, exacto. En el mes 2, otra vez, vuelve y ahorra 2.800, vuelve y le queda retención contingente 816, ¿cierto? Y el disponible sería, ¿sí? Uno va ahí sumando, ¿sí? Mes 1, mes 2, etcétera. ¿Qué es lo que dice la ley colombiana? La ley colombiana lo que dice es que si usted quiere disponer de toda esa plata, tiene dos opciones. O paga vivienda o se espera 5 años. Entonces yo me quedo 5 años y en el mes 61 puedo recibir los 2.800.000 total más los intereses de los 5 años. ¿Sí? Es una forma de ahorrar y además en los fondos de pensiones son los que mejor pagan mucho mejor, pagan el doble que una cuenta de ahorros. ¿Sí? Las cuentas de ahorros en términos reales hasta están pagando negativamente. Y ahora con el COVID, pues peor. Entonces, también uno lo podría pensar en su planeación financiera como una opción de ahorro y pago futuro. Yo quisiera, igual que hice con el grupo, contarles un poco la experiencia personal, no solamente en promover estas cosas, sino que yo mismo lo hice. Les contaba yo, por ejemplo, que tenía yo la situación con mi mamá, que mi mamá pues vive en Barichara, donde nosotros somos de un pueblo santanderiano. Y resulta que en esa época, estoy hablando de hace unos 10 años, pues ella vivía, siempre le gusta vivir con los nietos, entonces allá vivía con los nietos, en fin. Entonces yo le mandaba una plática, pero ella nunca tenía plática y no tenía mercado tampoco. Entonces yo cuando yo la visitaba, yo veía que, pues, que ella se gastaba la plata en los nietos y pues eso es normal en los abuelos, ¿sí? Pero pues a mí me preocupaba que no tuviera mercado, ¿sí? Y que efectivamente se lo estaba gastando pues en otras cosas que si bien lo necesitaban ellos, pues no tenía era por qué no tener mercado. Entonces, esto me sirvió mucho porque yo fui a San Gil, que es un pueblo vecino, y averigüé en dónde recibían bonos de Sodexo. Y efectivamente recibían en una parte, en una caja que hay allá. Entonces yo le mandaba los Sodexo. Entonces eso me aseguraba a mí, me tranquilizaba que tenía que gastarse esa plata en el mercado y que siempre tuviera mercado. ¿Sí? Entonces una buena parte se la mandaba yo en estos bonos y otra pues en dinero. Y le sirve a uno para la planeación, porque de todas maneras uno siempre hace mercado. Entonces, los bonos de mercado, pues le sirven para el mercado. Se los reciben también y hacen los mismos descuentos, en fin. Uno se transporta en carro y tiene su carro, entonces los bonos de gasolina le sirven. O sea, lo que siempre tiene es mercado, gasolina, regalos, también. Uno hace regalos, por lo menos a sus padres o a su familia. Entonces puede uno disponer de un dinero para esas cosas y que se los dan y no es que le estén disponiendo del dinero, sino que es cuestión de administrarlo. Y el resto, pues uno lo puede ahorrar en un fondo de pensiones. Inicialmente, cuando yo empecé a ahorrar también, ya a nivel personal en esto, yo decía, pues yo no tengo necesidad de comprar ninguna casa, ¿cierto? Entonces yo ahorraba y decía, pues yo estoy aquí ahorrándome como para una futura pensioncita.
Entonces, si yo ahorro 5 años, voy a tener después otros 5 años, estoy asegurando, digamos que un ingreso para 5 años, ¿no? Entonces, digamos, las cuentas que yo hacía era, digamos, por ejemplo, aquí una persona que se ahorre 2.800.000 haciendo un trabajo muy rápido, digamos, 3 millones de pesos, son 36 millones de pesos al año. En 5 años pues, son más o menos 150 millones de pesos sin intereses. Si usted le hace el cálculo, los intereses, eso puede subirse a 200 millones. Es decir, que si usted hace ese ahorro, en 5 años va a tener 200 millones de pesos, más o menos. Cuando usted llegue a esos 5 años, usted puede endeudarse en 5 millones de pesos y tiene ya cómo pagarlos. Y tiene 200 millones de pesos que no tenía, ¿sí? O lo que yo hice después fue que ya cuando iba por allá llegando al cuarto año, se me apareció una casa para comprar. Entonces aproveché todo el dinero que tenía ahí, incluyendo la contingente, más los intereses, y eso me permitió hacer una buena negociación. De tal manera que con esta exposición y este tema de la compensación flexible es algo que existe en Colombia desde hace casi 20 años. Sin embargo, la gente no lo usa y las empresas no lo usan. ¿Sí? Quisiera preguntarles a los expositores, ¿esto cómo es en Perú? Pues en Perú, para poder hablar de Perú, tendremos que hablar sobre los aportes parafiscales de Perú. Acá también tenemos la teoría y el ejemplo de Perú. Y la dinámica es similar. También la compensación flexible no se da en empresas medianas ni pequeñas en Perú. Mayormente se da en las empresas grandes, transnacionales también. Y tiene poca acogida. No tanto, claro, casi un poco menos acogida que en Colombia. Pues como sabemos, esta compensación flexible, la acogida principal es en Europa. No sé si podría explicar lo que es de Perú. No sé si, creo que sí, Margot, no sé si conoce algo de esto allá en Francia y en Europa. ¿Sí nos acompaña Margot? ¿No está por ahí? Bueno, sería interesante preguntarle a ella a ver cómo es en otros países. Miremos lo de Perú. Ok. Bueno, en Perú también se hacen descuentos para fiscales, tributos, aportes para fiscales, pero es muy diferente que los descuentos en Colombia. Mayormente esta carga de descuentos, estos aportes para fiscales, recaen casi en su totalidad en el empleado. Los dos primeros aportes pues son el AFP o el AONP, que viene a ser como las pensiones en Colombia, pero el AFP, que es Administración de Fondos de Pensiones, es un sistema privado en el cual nosotros podemos aportar para nuestras pensiones y pues este sistema privado, todo el aporte que nosotros tengamos a este sistema, pues nos lo da al término de nuestro trabajo, cuando nos jubilamos. Y solo da todo el dinero que hemos aportado hasta ese momento. En cambio, la ONP, que es el Organismo Nacional de Pensiones, la Oficina Nacional de Pensiones, que en este caso es del Estado, pues nosotros al aportar a la ONP aseguramos un sueldo desde que nos jubilamos hasta que cese hasta que nosotros lamentablemente fallecemos. Entonces, lo que nos asegura la ONP es que al aportar a podemos disfrutar todo el dinero del sueldo hasta que nosotros fallezcamos. En cambio, la AFP, pues nosotros recibimos un sueldo, pero si se agota el dinero, pues hasta ahí queda lo que es las pensiones. Lo bueno de la AFP es que si nosotros ganamos un sueldo bastante alto, pues nos aseguramos
hasta el final de nuestras vidas, ¿verdad? Pero en la ONP es mayormente para las personas que, bueno, así lo ven, lo vemos acá, allá en Perú, son para las personas que no tienen un sueldo muy alto, ya que con eso nos aseguramos que siempre nos dé hasta nuestro fallecimiento. Lo malo también de la ONP es que el sueldo es muy bajo. Así ganemos 4.000 soles, 5.000 soles, pues el aporte actual que se está haciendo en Perú es 475 soles. Para poner un poco en concordancia con pesos, pues un sol es 1.000.000 de pesos, alrededor de 1.000.000 de pesos. Por lo cual, en nuestra pensión, si nos afiliamos a la ONP, pues sería de 475.000 pesos. Otro descuento que tenemos es el impuesto a la renta, que es casi similar a la retención a la fuente. Depende de la UIT, que es la unidad impositiva tributaria. En soles, esta UIT es 4.200 soles, 4.2 millones de pesos. Pues tiene la misma dinámica que la retención a la fuente. En este caso, la diferencia es que el impuesto a la renta se ve al final del año, o sea, el pago que se le da es por 12 y de ahí recién se cuentan las UIT ganadas. Hasta 5 UIT, pues se paga después de, claro, también hay un número puntual de UITs en las cuales no se paga impuesto a la renta, que son las 7 UITs. Si nosotros no ganamos al año más de 7 UITs, pues no tributamos ningún impuesto a la renta. Si pasamos ello, pues acá están las tasas de impuestos. Hasta 5 UIT, más de 5 UIT, más de 20 UIT, etc. También tenemos lo que es salud, que es similar a lo que es el servicio de salud aquí en Colombia. Pero en salud el empleado no aporta nada, no se le descuenta nada de su sueldo, pues todo el descuento, el porcentaje de descuento se realiza a la empresa, que es el 9%. Como vemos, el porcentaje que va a salud es mucho menos que en Colombia, que acá en Colombia. El EPS, que es un seguro de salud privado, pues depende del empleado contratarlo o no, y todo el descuento se realizaría del sueldo del empleado, que es 6.75%. En Perú es muy, muy recomendable tener un seguro de salud privado aparte, porque el sistema de salud en Perú es catastrófico, es muy malo. Pues uno, como es estatal, pues uno va al seguro de salud y si no vas por emergencia o es un problema que no depende de vida o muerte, pues no te atienden o demoran en atenderte un día, incluso hasta 2. Por eso en Perú hay muchos casos, en las noticias es muy común que que haya negligencias médicas, que las personas incluso mueran esperando una atención allá en nuestro país. Pues también tenemos los descuentos en Senati y IES, que se recargan netamente a la empresa, son muy bajos. El Senati es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, es similar al SENA, pero con la diferencia que las empresas no están obligadas a hacer contrataciones a los egresados de este instituto, de este Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Finalmente tenemos el impuesto extraordinario de solidaridad, como es similar al Fondo de Solidaridad que hay acá en Colombia y que es de 1.7%. Veamos finalmente el ejemplo. Hacemos prácticamente el mismo procedimiento sin compensación, un sueldo de 7.000 soles, que equivale a 7 millones de pesos, y también evaluamos con compensación. Pues veamos primero sin compensación. Tenemos el sueldo de 7.000 soles, pues en este caso podemos elegir si vamos a la AFP o a la ONP. No podemos ir a las dos, solo tenemos que elegir una, y es obligatorio elegir una. No podemos no aportar. Pues en este caso, la AFP, el aporte es mucho menor que en la ONP. También tenemos el impuesto de la renta, que sacamos exactamente igual como en Colombia, pues hallamos la cantidad de UITs restantes y hacemos el cálculo. En este caso, UIT restantes serían 5 UITs, que equivaldría al 8%, y pues las restantes 8 UITs equivaldría a 14%. Vemos el seguro de salud que lo paga la empresa. El seguro privado, vamos a contratar un seguro privado porque es muy recomendable en Perú. El Senati y el IES, pues también recaen sobre la empresa.
Vemos que el sueldo neto es 5.257 soles en dinero. Si comparamos con el sueldo en Colombia, pues evaluándolo es mucho menor. Es 400 soles menos, 400.000 pesos menos. Pero también si evaluamos lo que es el aporte o el tributo que tiene la empresa, pues podemos sorprendernos porque es casi 1.300.000 pesos menos que se paga en Perú. Las empresas salen muy beneficiosas acá en nuestro país. Por eso hay bastantes transnacionales que trabajan en el Perú, ya que los aportes en planilla e incluso otros impuestos que tienen que pagar son muy bajos, comparado a otros países latinoamericanos, claro está. Vemos ahora con compensación, pues vamos a hacer la misma fórmula del 60% del sueldo de 7.000 soles, que sería 4.200 soles. La AFP o ANP, pues elegimos una de ellas, como vemos las pensiones también son mucho menores. En este caso, pues si estamos en una ONP, podemos cambiarnos a una AFP en el transcurso de nuestra vida, conforme vayamos cambiando de trabajos, pero el trámite es un poco engorroso y largo. Suele durar el trámite burocrático entre 6 meses a 1 año para poder hacer este cambio. Tenemos el impuesto a la renta, que también es mucho menor. Es salud que paga la empresa, un seguro privado de salud, tenemos los aportes de SENATI y IES. Como vemos, el sueldo neto sería 3.333 soles, que nos darían en efectivo, casi 2.000 soles, un poco menos de 2.000 soles que el efectivo que recibiríamos, pero en especie también recibiríamos 2.800 soles, lo cual al final en cash tendríamos 6.133 soles. Mucho mayor a la compensación normal que nos daría en efectivo. Claro está, también existe lo que es los fondos de pensiones acá en Perú, y prácticamente la dinámica es la misma que en Colombia, pero los porcentajes de descuentos son diferentes. Eso hay que recalcar. Finalmente la diferencia, pues sería en un mes 876 soles, en un año sería 10.516 soles, y para la empresa, pues la diferencia no sería tanto como en Colombia. Como vimos en Colombia, sobrepasaba los 10 millones, en Perú sería 10.000 soles, acá no sobrepasa los 4.000 soles, si es que utilizan el sistema de compensación flexible. Por eso no es tan común el sistema de compensación flexible en Perú, porque las empresas, como vemos, se benefician, pero no de una manera abismal tanto como en Colombia. Si comparamos, si es que ponemos en el caso hipotético que estuviéramos en una transnacional y nosotros podríamos trabajar ahí y nos ofrecen trabajar en Colombia o en Perú, pues sería más beneficioso trabajar en Colombia, ya que en Perú ganamos, bueno, si es que elegimos, claro, el método de compensación flexible, ganaríamos en un año un 150% más de un sueldo. En cambio, en Colombia llegaríamos a ganar un 5% más del sueldo, o sea, 155% del sueldo que nos pagarían. Prácticamente esta sería la parte de compensación flexible. Pues para elegir si tenemos un sistema de compensación, si vamos a un aporte de compensación flexible o un aporte de compensación normal, pues tendríamos que ver muchos parámetros, intereses, incluso la cantidad de sueldo. Si es baja, pues nos convendría un sistema normal. Si es alta, nos convendría compensación flexible. Incluso si el ejemplo lo subiríamos el sueldo mucho más, pues ya no habría excusas de no elegir la compensación flexible, ya que en este caso recibirían 5.600.000, en el otro 3.708.000 en dinero, pero si es que subimos el sueldo, pues el dinero en físico en compensación flexible sería mucho más. Y ya no habría necesidad de, pues, pelear, ¿no?, con lo que es elegir compensación flexible o compensación normal. Al final depende de cada uno, depende de las evaluaciones que realicemos cada uno, pues los intereses que tengamos, y nos conviene o no. La decisión al final depende del trabajador y no de la empresa. Por eso son las facilidades que se da dentro de cualquier empresa de elegir una compensación normal o una compensación flexible.
Muy bien, quiero hacer alusión a un comentario que hace Sasha sobre la renta. Lo que ocurre es que en Perú, por lo que le entendía a Juan Manuel y al compañero que también es peruano, es que allá se las cobran de una vez mensualmente, ¿sí? En Colombia, la retención, la renta, se paga es anual. Y estos aportes, las retenciones que se hacen, le suman son anticipos de renta, ¿sí? Aquí en Colombia se conocen como anticipos de renta, esas retenciones. Digamos, si usted pagó retención a fuente de 100.000 mensual, entonces al año paga 1.200.000. Y cuando haga la declaración de renta, usted tiene que pagar, por decir algo, 1.500.000, pues ya anticipó 1.200.000 y solo paga 300.000 pesos. Es como se maneja en Colombia. Les entendí que en Perú lo cobran es mensual. No, en Perú también es anual, pero no se cobra mensualmente, o sea, es al final. Ah, es al final, ok. Sí, no hay un cobro mensual, Ya, es de golpe al final. Pero ya las personas ya, como ya saben lo que es la ley, como ya saben lo que es la retención en la fuente, pues ya se estipula ahí, pero es al final, sí, pero se lo van descontando mensualmente. claro. Ok. Entonces lo que pasa es que eh, figura lo que se denomina, es igual que en Colombia, digamos que a las empresas las convierten en agentes retenedores. Ellos retienen esos dineros, van reteniendo, Ujú, ¿sí? Y se las tienen que dar al Estado como un anticipo, ¿sí? Me claro. gustaría que colocaras un poquito el Excel porque tocaste un punto muy importante, o han tocado un punto muy importante, y es que si tú sumas, vete a la de Colombia, donde dice, a la primera, donde decía sin compensación, ahí, donde están los porcentajes, por favor. Los porcentajes, hay una parte, la primera que tú mostraste, que están los porcentajes de descuentos de empleado a empleador, ahí. Gracias. Si tú sumas la columna de empresa, ¿sí? E igualmente lo haces con la otra, con la del empleado. No, en la misma, eso, ahí. Entonces, digamos, aquí hay una cosa importante que toca mirarla desde la óptica empresarial. O sea, si nosotros estamos del lado de la empresa, para una empresa la carga prestacional es del 30%. Esto Ujú, aquí sin sumar otras cosas, ¿no? Porque hay que sumar más cosas. Hay claro. que sumarle el uniforme, hay que sumarle la dotación sí, un poco de cosas que la ley establece, y en Colombia, por eso contratar a una persona, el costo está alrededor del 45%, ¿sí? En Perú es mucho más bajo, como nos Sí, mostraban, ¿sí? Eso tiene sus beneficios a la hora de hablar en términos económicos, de macroeconomía, ¿sí? Económicamente hay que buscar que se genere empleo a través de la inversión extranjera o de la inversión ajá, en general. Entonces, los países que tienen menos carga, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Perú, haciendo las mismas comparaciones, pues eso es 3 veces menor, ¿sí? Casi. Entonces, un inversionista va a preferir instalar su planta en Perú. Si mira este aspecto, ¿no? Obviamente que tiene que mirar más aspectos, también claro. como lo que tiene que tributar la empresa como tal, pero como el empleo es un factor importante en el modelo de negocio, ¿sí? En el modelo de negocio, el porcentaje, pero es importante colocar en los modelos de negocio los porcentajes para poder entender bien la magnitud de un modelo de negocio. Entonces, la carga del personal en un modelo de negocio va a ser muy, muy grande, un 50, 60 o 70%, si son intensivas en personal. Entonces, esto empieza a marcar diferencia. Y
para la toma de decisiones de en qué país invierto. Entonces, una empresa que venga de afuera, esto siempre lo va a mirar, ¿no? Siempre lo va a mirar. Claro, si yo me ubico del lado de los sindicatos, ¿sí? Entonces un sindicato pues va a decir, no, pues aquí en Colombia la carga, ¿sí? Por ejemplo, de salud, pensión, que aquí en Perú a la empresa no le toca, se la cargan todas el empleado, ¿sí? Pero aquí en Colombia tiene más la carga la empresa que el trabajador. Entonces, aquí digamos que es un beneficio para el empleado, pero como siempre en economía siempre se habla de la palabra mágica, o la palabra mágica de los ingenieros industriales es el proceso, ¿sí? O sea, el ingeniero industrial por excelencia en su cabeza tiene el proceso y todo pues lo mira con procesos, etcétera. Bueno, la palabra mágica del economista es el equilibrio, ¿sí? Entonces siempre hay unos que se benefician y hay otros que no se benefician. ¿Qué es lo que se busca en economía? Que haya equilibrio. Cuando hay una devaluación grande, pues entonces los importadores y los exportadores, unos se benefician y otros no se benefician, ¿sí? Que hay que buscar una evaluación, pues que no afecte, que sea equilibrada, ¿sí? Que no afecte más a unos que a otros. Siempre en economía la palabra mágica es el equilibrio. Entonces, en términos económicos y mirando el tema de los gastos de personal, el equilibrio, cuando se busca hacer inversiones, los modelos de negocio buscan también esos equilibrios, ¿no? Por eso también en estos países como Perú, las empresas se pueden dar lujos, ¿sí? Sobre todo las que invierten de otros países se pueden dar lujos de darles cosas a sus empleados. Y eso los engancha más, fideliza más al empleado, porque tienen más campo de acción. Entonces esto también nos permite tener una mirada un poco más amplia para la gerencia de recursos humanos en relación con esos aspectos. Bueno, quiero dar paso a preguntas, ¿sí? Sé que falta un pedacito de la exposición que la dejamos para el siguiente. Quiero dejar paso a preguntas sobre el tema o comentarios. U opiniones. Por ejemplo, Germán Camilo, ¿qué opina de la exposición de hoy? Pues es que yo al comienzo había dicho que no recibiría compensación flexible, pero después de mirar los beneficios, por ejemplo, en mi caso personal, yo me gasto el dinero en puras pendejadas, ¿sí? Entonces, si yo sé que tengo una parte del salario ya destinada a alimentación y a transporte, y además de eso puedo guardar para, como en un fondo de pensión para vivienda o lo que se necesite. Obviamente yo prefiero la compensación flexible en este momento, pues por dicha razón, porque sé que tengo aseguradas o sea, las partes que para mí son vitales y lo otro lo puedo estar gastando pues de manera pues como me plazca. Y pues con la tributación en Perú, sí me sorprendió mucho que la carga sea toda pues para el empleado, no para el empleador. Muy bien. Si quiere, el grupo expositor escoja a otra parte de personas para que nos den sus opiniones, que es importante escucharlos. Bien. Bueno, yo creo que es mejor ver si alguien, unos 10 segundos para esperar si alguien quiere opinar, y si no, será dedocracia, como lo decimos en Perú. Pues más que una pregunta, quiero es resaltar
la excelente presentación que ustedes hicieron, porque en realidad me parece que abordaron muy bien los temas y nos queda a todos muy claro los beneficios tanto de uno como u otro método de compensación, además que explicaron muy bien la comparación entre la situación entre Colombia y Perú, que también me pareció muy interesante, igual como dice mi compañero Germán Camilo, ver la situación en este momento de Perú, que pues gracias a ustedes pudimos entenderlo a fondo. Entonces, los felicito, su presentación estuvo súper, súper chévere. Muchas gracias, Erika, por tu comentario. Pues aún falta lo que es la parte de desarrollo de personal, que lo tiene mi compañero Jean Paul, que lo hará la próxima semana. Y pues como dijo el profesor, pues faltaría una persona más para que tenga algún comentario o alguna pregunta acerca del tema. Yo vi a Margot conectada antes de que hable. Margot, no sé si nos quiera comentar algo de Europa en relación con este tema, si conoces algo. ¿Quién iba a comentar? ¿Alguien iba a hablar? Yo, profe, ¿me escuchan? Sí. Profe, es que, bueno, y también para el compañero de la exposición, yo tengo como una duda en cuanto a, pues yo he visto que en algunas empresas como que no asignan un rubro como tal, sino como que le dan al empleado un portafolio de opciones y de beneficios dentro de los cuales él puede escoger, como por ejemplo subsidio para gafas, subsidio de educación, subsidio, una ayuda cuando se casan, también les dan como un dinero, ¿sí? Como para ayuda de los gastos del inicio del matrimonio, libros para los hijos, material escolar para los hijos, para ellos. Ese tipo de cosas entran dentro de la compensación flexible, pues porque no está dentro de un rubro como tal, pero pues también aportan a ese, digamos, a ese rubro en especie. Pero no sé si entran ahí o es otro concepto parecido. Pues sí entra. Varias empresas tienen, o sea, como tú lo mencionas, su portafolio. Y lo que yo había mencionado, los ejemplos de productos y servicios serían los más comunes que prácticamente las empresas que desarrollan la compensación flexible, pues tienen, ¿no? Pero como tú mencionas, esos puntos esas ofertas puntuales, pues existen en determinadas empresas. No todas la tienen, pero cada uno oferta lo que el empleado necesita. Incluso si el empleado puede llegar a un acuerdo con la empresa de algún producto o servicio que no esté dentro del portafolio, pero la empresa después de evaluar ese requerimiento pueda ofertarlo al empleado, pues se incluiría dentro del portafolio de ofertas y el empleado tendría este producto o servicio que está requiriendo. Como mencionas, ese portafolio sí estaría dentro de la compensación flexible. A ver, quiero aclarar. Como menciona Juan Manuel, no todas las empresas tienen eso, ¿sí? Pero es distinto, ¿sí? Es distinto, es adicional. O sea, una empresa puede decidir que a sus empleados les paga la prepagada, por ejemplo, ¿sí? Porque es una política de ellos. O puede decidir que les da un sueldo adicional, o puede decidir que les da dinero, les compensa, ¿sí? También se llama compensación, pero no tiene que ver con esta compensación flexible. Es otra compensación que hacen ellos por decisión y políticas de manejo de personal de ellos, que normalmente es bueno hacerlo y es compensar a las personas, y eso lo hacen muchas empresas, de acuerdo a el cumplimiento de la evaluación del desempeño. Entonces, la evaluación del desempeño, que ya va a haber una exposición sobre eso,
es, si usted me cumple con y me ayuda con los indicadores del Balance Scorecard, entonces yo le compenso, ¿sí? Yo le compenso dependiendo de el aporte que usted me haga. Eso es una compensación variable, ¿sí? Y está sujeta a la productividad. Esa es una forma. Más otra forma es que independientemente que usted produzca o no produzca, aquí le damos cosas por política, ¿sí? Entonces, no sé, le pagamos, como les decía, la salud prepagada o le pagamos, siempre le vamos a pagar el 20% de lo que usted decida pagar de vivienda o le damos el 40% del estudio, fijo, ¿sí? O, bueno, incluso hay empresas que tienen fondos de ahorro y por cada peso que usted ahorre le dan otro peso. Eso es fantástico, ¿sí? Pero eso son políticas de la empresa. Entonces, hay unas por rendimiento que se le amarran al plan de evaluación de desempeño, que está amarrado con el balance scorecard y a la estrategia, en fin. Hay otras que son por política y esta que hemos visto hoy, que se llama compensación flexible, es una forma de aprovechar la ley en todos los países, ¿sí? Y como bien anotaban los expositores, en Europa esto es muy utilizado. En Colombia, lo que les digo, a pesar de que se lleven 20 años, no es común. Por ejemplo, en la Universidad Nacional esto no se utiliza, ¿sí? En la Nacional no se utiliza esto para los empleados. ¿Por qué? Porque pues la Nacional no se ha metido en estos temas, ¿sí? Pero en empresas privadas, ¿sí? Es una labor de las personas que gerencian eh, los recursos humanos, que a la larga son todas. Todo el mundo que tenga persona a cargo de gerencia de recursos humanos. Lo que pasa es que el gerente de recursos humanos tiene un poco más la carga, ¿eh? Y tiene que tener más como la bandera, pues, de este tema. Pero hay formas de compensar, ¿no? Hay varias formas de compensar, ¿no? Entonces, en la pregunta que tú haces, pues, en lo que tú estás diciendo es otra forma de compensar que sí lo tienen algunas empresas y que hay que aprovechar y que hay que mirar también al momento de la, de la inducción. En la inducción le dicen eso, ¿no? Pero son cosas diferentes. Muy buena Listo, tu profe, pregunta. gracias. ¿Qué otra pregunta o comentario? Muy bien, nos quedan 5 minutos. También me sumo a que fuiste muy claro en tu exposición. Mucha claridad. Profe, Felicitaciones por el trabajo. Gracias, profesor. Muchas gracias. profe, si me permite 2 minutos ¿Sí? para lo de redes sociales, que ya estoy conectado desde el computador. Ok. Digo, ¿están viendo mi pantalla? No. No No, todavía. No, todavía no. Ahora, Ahora sí. listo, compañeros. Entonces, yo sé que varios han tenido problemas al configurar el perfil de Yammer desde la aplicación. Em, Algunos los dejó hacerlo, algunos no los dejó. Entonces, para evitar como esa disparidad, entonces los voy a invitar a que configuren el perfil, pero desde la cuenta de Microsoft. ¿Cómo se hace eso?
Esta es la plataforma web de Yammer. No sé si todos la conocen, espero que sí. La idea es configurar el perfil desde acá. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, Listo. Entonces, le dan en mi cuenta, perfil de Office, y van a ver un perfil pues de una red social como tradicional. Eh, Van a ver los datos de contacto, fotos, una foto de fondo. La idea es que todos tengan el perfil completo, información personal, experiencia laboral o proyectos que hayan trabajado, habilidades, aptitudes y instituciones educativas. Revisando por ahí, hay varias personas que tienen configurado el perfil. Uno de nuestros gerentes lo tiene, pero si nos damos cuenta, únicamente tiene dos métodos de contacto, tiene la foto, eso es bueno, pero a la hora de ver la información no vemos ni la descripción, ni la fecha de cumpleaños, em, ni pues varias cosas. No es el único, de hecho, valoro que tenga el perfil, pero pues la mayoría no lo tiene. Entonces la idea es esta semana poder revisar em, ese avance que tengan. Hay compañeros que tienen uno de los aspectos del perfil, la idea es completarlo completamente. Entonces vamos a estar revisando al final de la semana, o sea, el viernes, que todos los perfiles estén. Digamos que eso va a ser como uno de los indicadores de Una pregunta, Edu. liderazgo, para medir el liderazgo de los gerentes. Cuéntame. Es obligatorio llenarlo porque es que hay cosas que realmente no, o sea, hay información que no quiero compartir, por ejemplo, ¿para qué pongo mi fecha de cumpleaños? Si yo no quiero, o sea, porque tengo que estar obligado a revelar. Exactamente. Pues no es obligatorio que compartas, pero igualmente la valoración de tu grupo va a ser medida en cuanto a qué tan completo es el perfil. Si le falta uno, dos, tres indicadores, digamos que tu perfil no va a estar completo. O sea, no, nadie te obliga, pero el perfil eh, se evalúa a completitud. O sea, nadie me obliga, pero es nota. Sí, nadie lo Exacto. obliga, pero es obligatorio. No, 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 o sea, no, 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 pues es un indicador, es una nota, no es una obligación. En ningún momento hemos hablado de nota. Es lo que puedo decir por ahora, pero ya haré mis comentarios al respecto en su momento oportuno. Pero no tiene nada que ver con nota. Ok, gracias. Dylan, una pregunta. ¿Podrías volver a realizar esa acción? Es que, Es que en digamos, mi caso, eh, ya, regálame un segundito, por Fanila. Algunos que los llenamos el perfil directamente desde Yammer. Se supone que debería quedar de una vez configurado y actualizado para Drive, para Office 365. Pero pues viéndolo Es, desde es aquí, ver- exacto, exacto. digamos, o sea, yo llené mi completo. Em, lo que nos dimos cuenta con el problema Regálame un de, segundito, por favor. Digamos, el profe que también llenó el perfil completo con Yammer no está ahí. Entonces ahí ese problema no lo entiendo. sí, 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 sí. digamos, yo me quedé el profe y también llené fue en Yammer. O sea, directamente en Yammer porque tú ahí lo estás llenando, es como en Delph y eso, y pues no. Y pues, digamos, el de Yammer está más completo porque te pide como experiencia y cosas así. Exacto, en Entonces, qué trabajaste, la ajá, experiencia, en que los trabajaste en los años. proyectos. Y Ujú. pues guiándonos del profe, llenamos algunos llenamos fue el de Yammer y me parece mucho más completo que este, sinceramente. La verdad es que viendo, digamos que el problema que varios refirieron, nos dimos cuenta de que las aplicaciones de Microsoft no están conectadas completamente.
Entonces, nos parece más útil crear el perfil desde Microsoft, que es la cuenta, como la cuenta madre de todas. Pero es que Porque vas a ver menos en el- información de los demás. Es mejor llenar el perfil de Yammer porque es como el que vemos del profe directamente y tiene más información. pero nadie lo ha podido llenar a partir de cierta fecha. Es complicado. No, pues es que es confuso porque hay dos tipos, pero si te vuelves a llamar un segundito, ahí, porque es que está esa configuración y regrésate a llamar. Porque es que yo me di cuenta de eso y mira, y pues no es complicado. Si ves ahí abajito donde dice Yammer, que está como la casita, el buzoncito y la campanita, a la derecha está la configuración de Yammer. Ahí. Le das, espérate, le das como en editar configuración. Ya, ahí creo que lo puedes crear, o sea, ahí puedes editar perfil. A la derecha, Ujú. ahí, Sí, ahí lo habíamos visto. exacto, pero ahí es donde está como toda la información, como la que llena el profe, y pues es como mucho más completa. Y pues estamos solo dejando ver lo que dicen los compañeros, o sea, dependiendo de qué quieran dejar ver, y no es algo pues de Microsoft y para todas como las cuentas como tal, porque pues muchas veces no queremos que nuestra información quede así. Lo que pasa con esa opción es que no nos deja guardar perfil. Nosotros también lo Exacto. intentamos, mucho más lleno, pero no deja guardar el perfil. Por eso buscaron otra alternativa. Ah, ok. Exacto. Eso pasa. Entonces, por eso la recomendación es llenarlo desde la cuenta de Office 360. ¿Quién es el Era administrador? todos los del grupo o sea, los gerentes del curso y el profesor y los del grupo de redes sociales. Los administradores sí pueden editar el perfil y llenarlo. No, tampoco No, podemos. profe. ¿Cómo? Mm, Bueno, a ver, voy a dar una nota al que ayude a resolver ese problema. ¿Sí? Para que conversen con Dylan y con los gerentes a ver cómo resolvemos eso. Vale, Ahí chicos. queda la tarea, Por ¿sí? lo pronto ahí queda entonces la recomendación. Eso es todo por hoy. Gracias. Bueno, muy bien. Ahí queda ese reto. Les agradezco mucho, nuevamente gracias al equipo que hizo la exposición y a todos les deseo un feliz día, un feliz de semana y por favor cuídense mucho. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Una última cosa para que no se le olvide que por favor termine de grabar esta sesión y me comparta esta y la anterior, la del lunes. Listo. Profe,